Hola a todos, les queremos dar la más cordial bienvenida a este octavo Summit de País Digital. Estamos muy contentos de estar participando con un interesante panel. El tema que vamos a desarrollar hoy día es específicamente hacia un desarrollo de capacidades en ciberseguridad para la ciudadanía, empresas y administraciones públicas. El contexto de la conversación que vamos a tener hoy día tiene que ver con el desarrollo de la economía, también con el gobierno digital y cómo el aumento de las comunicaciones y en general de todo el uso de la transformación digital y de las tecnologías en este periodo también nos lleva a reflexionar acerca de la importancia que tiene que ver la protección de los datos personales, cómo también tenemos la capacidad de proteger todos nuestros servicios críticos en el contexto de las vulnerabilidades que se pueden estar dando a través de todo este periodo en el cual estamos todas las organizaciones viviendo y en general también la comunidad. Invito y a continuación presento a nuestro panel. Hoy día con nosotros van a estar Adrián Ali. Él es ejecutivo con más de 15 años de experiencia en el mundo TI y de consumo masivo. Hoy lidera la operación de HP en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Es ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y con estudios en Stanford University Graduate School of Education. Juan Marino es Regional Sales Manager de ciberseguridad de Cisco. Lidera un equipo de especialistas de seguridad que escuchan y asesoran a organizaciones privadas y públicas con el objetivo de mejorar la postura de ciberseguridad habilitada por capacidades tecnológicas. Ha sido profesor universitario en materias de telecomunicaciones en la carrera de Ingeniería Electrónica y actualmente lleva a cabo disertaciones regulares para la concientización en el ámbito educativo sobre los riesgos y competencias del ciudadano digital. Caterina Canales también nos acompaña hoy día. Es directora operacional del CECIR de la Subsecretaría del Interior de Gobierno de Chile y mujer influyente en ciberseguridad reconocida por la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Entre sus diferentes misiones está la de coordinar el funcionamiento permanente y eficiente de las redes del Estado, supervisar la seguridad de la red de conectividad del Estado y el SOC de gobierno. También nos acompaña Leonardo Reyes. Él es ejecutivo con más de 10 años de experiencia liderando proyectos de TI en diversos sectores, tales como minería, retail, educación y gobierno. Actualmente él es director y Sales Engineering para South of Latin America en Fortinet. Además nos acompaña Víctor Hugo Sánchez, ejecutivo con amplia experiencia en estrategias de ciberseguridad para el sector privado y para la política pública. Actualmente es oficial de proyectos del Programa de Ciberseguridad de la Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy día y para poder contextualizar fundamentalmente el panel, voy a dirigirme ya a los panelistas que están acá acompañándonos hoy día, fundamentalmente para abordar algunas temáticas y esperamos en este tiempo que tenemos poder abordar todos estos temas que son súper contingentes hoy día y que los vamos a ir desarrollando durante la conversación, que tiene que ver fundamentalmente con los aspectos de es necesario avanzar hacia nuevas regulaciones en materias de políticas públicas y también normativas. Otro tema importante que queremos desarrollar tiene que ver con las inversiones en tecnología y fundamentalmente en temas específicos que tienen que ver con ciberseguridad. También vamos a estar desarrollando un tema relevante que es cómo podemos apoyar y fortalecer la operación y de cierta manera nuestros servicios críticos desde el contexto de fortalecer todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo y prepararnos de manera proactiva ante eventuales ataques. Y otro tema, cómo nos preparamos también a través del capital humano y cómo desarrollamos y fortalecemos nuestros equipos en materias de ciberseguridad. Y vamos a dar un contexto también general y global a través de la participación también de Víctor Hugo, de la OEA, en cómo Chile también puede avanzar en un posicionamiento internacional y de colaboración con nuestros países a nivel global. Así que doy la más cordial bienvenida al panel y fundamentalmente quizás partir con una visión de todos en el contexto fundamentalmente de cuáles han sido en este último periodo de contingencia y donde obviamente hemos visto expuesto a todas nuestras organizaciones a un consumo mucho más activo de tecnología, cómo ustedes ven los avances que hemos tenido en este último periodo
¿Y qué es lo que podríamos decir que nos ha fortalecido a través del desarrollo en materias de ciberseguridad y tecnología? Bueno, No si sé, te parece, Karim, puedo comenzar o si ¿qué quieres quieres que darle parta? particular, ¿no? Pero bueno, ahí tomé la palabra. Eh, Creo que este contexto en el que estamos nos ha obligado a acelerar muchísimo, ¿no? En decisiones que tal vez venían un poco postergadas. En materia de ciberseguridad hay mucho cambio en estos últimos años, pero el contexto actual nos obligó a salir a adoptar medidas que tal vez no tenían el nivel de prioridad que deberían haber tenido, ¿no? De todos modos, la continuidad de negocio se llevó por delante a la seguridad desde mi punto de vista, ante la necesidad de remotizar el trabajo en gran parte, han tenido que priorizar cómo seguir trabajando frente a inclusive un aumento del riesgo, porque claramente ha cambiado la superficie de ataque, como decimos nosotros, ¿no? Al mover toda la fuerza de trabajo a sus casas, al mover también algunos recursos que estaban normalmente on-premise, estaban controlados de una manera tradicional. Ahora, por un tema de agilidad de negocio, hay una aceleración también de lo que es la adopción de nube, y todo eso tiene que reconfigurar la seguridad. Creo que ahora están corriendo las empresas por adoptar las medidas necesarias para tener un control adecuado del riesgo después de haberse enfocado en mantener las cosas funcionando, ¿no? Complementando con lo que dice Juan Carlos, nosotros desde HP, fundamentalmente estamos colaborando en lo que son dispositivos, ¿sí? Con todo lo que fue la pandemia, una explosión el envío de toda la fuerza de trabajo a las casas. Eso aumentó definitivamente la cantidad de dispositivos conectados. Y coincido con Juan Carlos que la prioridad de las empresas al principio fue continuidad operativa, y ahora viene el problema de la seguridad. O sea, hemos visto una explosión de ciberataques, hay una complejidad que hoy tienen las compañías para poder adaptarse a tener absolutamente todos los sistemas remotos, y que al mismo tiempo que sean remotos sean seguros. Entonces, la pandemia trajo una aceleración de por lo menos, yo creo que 5, 6, 7 años en lo que es movilidad y trabajo remoto, pero al mismo tiempo aceleró los riesgos que ya venían creciendo desproporcionadamente en ciberseguridad en Chile y en la región. La pandemia lo está acelerando aún más. Entonces, claramente estamos viendo que ahora hay una oportunidad, una vez que uno estabilice y las empresas estabilizan su operación, de tratar de protegerse lo más rápido posible, porque hoy la mayoría de las compañías están vulnerables. Lo primero que hicieron fue continuidad operativa, pero hay una vulnerabilidad alta en el mercado. Muchas gracias, Adrián. Y en el caso de gobierno, Caterina. O sea, nosotros creemos como gobierno que la ciberseguridad se ha construido entre incidentes, estallido social, pandemia, y la verdad es que todo esto ha fortalecido finalmente el ecosistema de la ciberseguridad, y también ha generado iniciativas de gobierno que tienen que ver. Cuando sucedió todo el ataque al Banco de Chile, se creó el CECIR de gobierno, se empezó a tramitar la ley de delito informático, se creó un comité interministerial también, hubo una modificación ahí, algunos cuerpos legales, y después con el estallido social lo que hicimos fue trabajar fuerte en la respuesta ante incidentes, generar una coordinación público-privada también que fuese mucho más eficiente para poder trabajar mitigando también los ataques. Hoy día creemos que el resultado de todo esto que nos trajo la pandemia, que ya veníamos como preparados con todo esto que había sucedido entre el incidente de Chile y el estallido social, por suerte la pandemia no nos pilló tan mal parados. En cuanto al sector gobierno, ya teníamos estrategia, ya teníamos un protocolo, ya estábamos compartiendo con el sector público-privado, y hoy día que todo el Estado se traslada, efectivamente hace que sea necesario mucho más el monitoreo, que mucho más traspasar harto protocolo, pero finalmente ninguna de estas iniciativas tiene real relevancia si es que uno no se dedica a la comunicación permanente
a meter la ciberseguridad también dentro de las instituciones, pero como una política estable y permanente. Porque finalmente esto, en la medida en que vayamos evolucionando, en que vayamos adquiriendo esta buena práctica, vamos a poder llegar a un buen nivel de ciberseguridad. Muchas gracias, Caterina. Y Leandro, desde Fortinet. Sí, ahí yo diría complementar un poquito lo que ya mencionaba Adrián, Juan y Caterina. Yo creo que en cualquier panel actual, en cualquier presentación hoy que estamos viendo en términos de ciberseguridad, el concepto obligado es pandemia, el concepto obligado es situación actual, nueva normalidad, y es porque de un momento a otro nos vimos repentinamente obligados a irnos a trabajar a la casa. En Chile en particular, a diferencia de quizá otros países de Latinoamérica, ya veníamos con una especie de beta testing porque habíamos partido de cierta forma muchas empresas a hacer este trabajo remoto el año pasado durante el estallido social. Sin embargo, hoy se hace mucho más fuerte, se hace transversal a todas las industrias, a muchos países. Yo creo que ahí también hay un hecho que no podemos dejar de mirar, es que el teletrabajo no tan solo viene a impactar o a remover un poco desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista social. Yo creo que vamos a empezar a mirar que la gente, las personas y las empresas también empiezan a ver el teletrabajo como un beneficio para ellos mismos como empresa en términos de productividad, pero también para los empleados y yo tengo certeza que aquí para adelante mucha gente va a agregar el factor teletrabajo dentro de su evaluación propia para decidir si va a tomar un empleo u otro. Y ahora desde el punto de vista de ciberseguridad, el teletrabajo obviamente trae un montón de riesgos asociados. Lo mencionaba ahí Juan respecto al tema de la superficie de ataque. Hace ya mucho tiempo, muchos años que venimos hablando de sucursales remotas, del edge, de las nubes, del software como servicio, Internet de las cosas y un montón de conceptos nuevos que lo único que hacen es venir justamente a eso, a seguir expandiendo esta superficie de ataque. Y hoy con toda la gente trabajando desde casa, tenemos que pensar primero en continuar el negocio, pero obviamente sin ignorar todos los riesgos inherentes que hay con estos nuevos dispositivos que empiezan a aparecer, estos nuevos escenarios que empezamos a ver, que se empiezan a encerrar en tres conceptos que seguramente todos ya hemos escuchado muchas veces, que tienen que ver con la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de información. Y ahí empezamos a hablar de tecnologías que vienen un poquito a ayudarnos con eso, como la autenticación robusta, por ejemplo, para asegurarnos de que la persona que se está conectando es precisamente quien dice ser, y con eso protegemos el pilar de la confidencialidad. Después empezamos a hablar de asegurar el canal de comunicación. Acá todos nosotros, o la mayoría, estamos remotos, y muchos de nosotros con un internet domiciliario, sin mucho control o quizás sin mayores controles, sin mayores niveles de seguridad. Entonces ahí también tenemos que poner ojo para poder justamente proteger lo que es la confidencialidad y la integridad de la información. Y después está el tema de la disponibilidad, que es básicamente proveer redundancia. Hasta antes de la pandemia, todos teníamos más o menos resuelto el tema de diseñar nuestras redes en términos de alta disponibilidad, con redundancia, doble equipamiento, doble enlace, etcétera, etcétera. Pero hoy tenemos que ver que nuestros teletrabajadores, los empleados que hoy están operando desde sus casas, también tengan cierta redundancia para que no estén afectos a perder productividad y a quedar fuera del negocio por cualquier eventualidad. Entonces, empezamos a hablar de esta superficie de ataque, empezamos a hablar de nuevos componentes, nuevas tecnologías, y al final del día eso se traduce también en nuevos eventos de seguridad. Y cuando hablamos de ciberseguridad, es vital que demos respuesta oportuna cuando se presentan eventos de seguridad, y para eso a lo mejor no necesariamente vamos a necesitar más personal, sino que quizás utilizando la misma cantidad de gente de una mejor forma y combinado obviamente con la tecnología. Y si hablamos de avances, para ir un poquito al punto de la pregunta, Karin, yo creo que en ese sentido hay dos conceptos tecnológicos que se hacen súper
súper relevantes en esta discusión, que es, por un lado, la inteligencia artificial y, por otro lado, también lo que es la automatización. Entonces, tenemos que dar respuestas más ágiles frente a un incidente. No podemos de ninguna forma subestimar el hecho de que el impacto que va a tener un incidente va a depender de cuánto nosotros nos demoremos en detectarlo, pero también en mitigarlo, ¿sí? Entonces ahí es súper relevante contar con esas soluciones que nos permitan automatizar de alguna forma nuestra reacción ante los ataques y que no tengamos que depender necesariamente de acciones humanas, que es lo que nos haría muy poco ágiles respecto a eventos de seguridad. Muchas gracias, Leonardo. Víctor Hugo, desde la OEA, ¿cuál es el panorama y el diagnóstico que ustedes generan respecto a los avances que se han generado en materias de ciberseguridad en este periodo? Sí, mira, gracias. En principio coincido con todo lo expresado por los otros panelistas. Sin duda lo que menciona Caterina es innegable, que la ciberseguridad se construye a través de lecciones aprendidas y desgraciadamente estas lecciones aprendidas nos las dan los ataques. Hemos crecido gracias a experiencias en sector financiero, hemos crecido gracias a los ataques como del tipo WannaCry. Todo eso nos obliga a crecer. Y bien, como dice Leandro, actualmente estamos hablando también de la pandemia, el tema del COVID-19, que como también mencionaron los otros panelistas, ha venido a acelerar un proceso que ya se estaba dando. Y tocaron puntos muy importantes. Algunos puntos de los que tomé nota y que quiero resaltar es precisamente la cuestión del teletrabajo. Porque si bien ahora va a ser un aspecto a considerar por las personas para decidir si toman o no un trabajo, también es un aspecto que va a ser considerado por las mismas empresas para ver, porque ahora se están dando cuenta con el tema del COVID que no necesariamente necesitan toda la planilla de empleados o que no todos los empleados tienen que estar en el lugar de trabajo, sino que pueden realizar muchas de las actividades desde sus casas y que incluso en el caso de la organización de los Estados americanos, nos hemos dado cuenta que muchas de las actividades en las que se requería un viaje, una misión, ir al sitio donde se estaba realizando alguna actividad, se puede transformar en un evento virtual y obtener los mismos resultados, los mismos beneficios. Eso en cuanto a lo que tocaron el resto de los panelistas. En cuanto a los avances, precisamente se acaba de liberar la publicación de la OEA titulada Ciberseguridad, Riesgos, Avances y el Camino a Seguir en América Latina y el Caribe, que ya había tenido, es un estudio en el que se mide el nivel de madurez de capacidades de ciberseguridad de los Estados miembros de la OEA y que ya había tenido una edición anterior en 2016 bajo el título de Ciberseguridad, estamos preparados en América Latina y el Caribe. Estos dos estudios nos permiten ver que si bien no tenemos todavía los niveles de madurez de capacidades de ciberseguridad en la región, sí ha habido avances muy significativos en cuanto a algunas dimensiones, como lo son las políticas, las estrategias nacionales de ciberseguridad, la creación de capacidades a través de creación de nuevos equipos de respuesta ante incidentes de ciberseguridad dentro de los Estados miembros, la creación de legislación en materia de delito informático, protección de datos, privacidad de las personas. Ha habido avances significativos. O sea, no tenemos todavía el nivel de capacidad que deseamos, pero no podemos negar que ha habido avances significativos en la materia. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo nos hubiera ido, cómo hubiéramos respondido a una situación como la pandemia si las capacidades estuvieran como los resultados arrojados por el estudio de 2016? Estos estudios son importantes porque nos hacen ver realmente cómo estamos en cuanto a capacidades, en qué áreas o en qué dimensiones de las capacidades de la ciberseguridad necesitamos enfocar nuestros esfuerzos y las tareas específicas que necesitamos hacer para llevar los niveles de madurez a un nivel más alto. Entonces, creo que ha habido avances significativos en la región y bueno, eso es lo que puedo compartir.
Muchas gracias, Víctor Hugo. Tomando de cierta manera los puntos que tocaban, en realidad todos en general, lo que es común es el tema de la continuidad operacional. Ahí tenemos claro de que el enfoque con el cual se trabajó durante este periodo ha sido, de cierta manera, la continuidad operacional. Pero si lo llevamos y también lo que tocaba muy bien Leandro, y es mencionar, y también Adrián, que además la continuidad de las nuevas formas de trabajo también se van a mantener en el tiempo. O sea, no vamos a volver quizás de la misma manera a las oficinas, a nuestras infraestructuras locales, sino que se va a generar un mecanismo distinto de trabajo que incluso podría seguir evolucionando. O sea, podríamos encontrarnos formas de trabajo que tampoco hoy día hemos explorado detalladamente. Llevándonos entonces y yéndonos a ese espacio de conversación que tiene que ver con la infraestructura de TI, con las inversiones. Hay unos números que publica IDC de Latinoamérica que menciona que el 53% de empresas está disminuyendo algunas inversiones en materia de tecnologías de información o de tecnología en general para el 2020, considerando obviamente que hay algunas que han estado en situaciones mucho más complejas que otras. Por lo tanto, hay una disminución de materias en temas de tecnología, y que podrían las organizaciones demorarse en lo que es América Latina entre 6 a 11 meses en poder reorganizar, porque hoy día estamos claros todos que estamos en una etapa de contingencia. Entonces, IDC menciona que podrían demorarse entre 6 a 11 meses las organizaciones en poder reorganizarse de cara al primer trimestre del 2021 para comenzar ya a funcionar de una manera mucho más elaborada en cuanto a cómo yo puedo hacer un análisis de riesgo efectivamente, cómo yo puedo focalizar mis inversiones. Y además también IDC menciona en su estudio que hizo de madurez de empresas chilenas de ciberseguridad que solamente 1 de cada 3 empresas tiene un enfoque reactivo aún en materias de ciberseguridad. Pensando un poco desde la mirada de la industria, para Adrián, Leonardo y Juan, en este caso, ustedes que están cerca también y están relacionados a proveer servicios y obviamente infraestructura, ustedes de cierta manera observan hoy día o dónde pondrían foco en estas inversiones que van a tener que materializarse en el corto plazo de cara a lo que vamos a tener que proyectar hacia el 2021. ¿Dónde ustedes colocarían o podrían decir que es importante colocar estos focos en inversión de tecnología? Y de acuerdo a lo que ustedes ven en sus industrias, ¿es efectivo que hay una disminución de inversiones en TI? Adrián, no sé qué puedes comentar tú al respecto. A ver, yo creo que no, en tecnología no se puede generalizar, ¿no? La experiencia que yo estoy viendo particularmente en Chile es que la prioridad que hubo desde la crisis que tuvimos en octubre hasta conectada con la pandemia es una explosión en movilidad, ¿sí? Las compañías se están adaptando lo más rápido posible. Yo creo que la que no se adaptó este año, yo no creo que esté en el 2021. O sea, creo que la pandemia no está dando oportunidad a no reinventarse. Si tú no te reinventas rápido, es muy difícil sobrevivir. Y muchas ya se están reinventando y ya se reinventaron. Ahora, esa reinvención está teniendo huecos y la ciberseguridad es uno de esos huecos de las prioridades que las compañías tienen que trabajar. Nosotros en particular estamos adaptándonos igual que las compañías. Te doy un ejemplo muy simple. Servicios de impresión, flujos de impresión, donde las empresas antes imprimían un documento en una oficina y hacían un trabajo que podía ser, no sé, una acreditación de crédito o cualquier proceso. Todo eso desapareció, se fue a las casas. Entonces las empresas hoy nos dicen, bueno, ¿cómo transformo procesos que antes hacían en una oficina física para que sean remotos? ¿Cómo le doy herramientas a mi personal? ¿Cómo creo herramientas que sean seguras y al mismo tiempo sean fáciles de utilizar? Entonces, lo que hoy está pasando es que estamos creando estos parches en los procesos. Lo primero que hicieron las empresas fue démosle un computador y que se conecte con el router que tiene en la casa y con la conexión que tiene en la casa, y bueno, y todo eso es inseguro. ¿Sí? Nadie le cambia el password al router de la casa. Cuando uno conecta el computador y hace las tareas de los niños en el mismo computador de la oficina, genera un riesgo. Cuando ve videos, todo eso es riesgo. Que las compañías, para mantener la continuidad operativa, lo aceptaron en cierta forma. Lo que está pasando ahora es que, por lo menos los diálogos que nosotros tenemos con las empresas es que febrero-marzo era continuidad operativa.
Agosto es, bueno, ya la continuidad operativa la tenemos más o menos funcionando. Ahora, ¿cómo ordenamos esto para que sea una solución de largo plazo? Porque como bien tú dices, esto llegó para quedarse, no van a volver las compañías a la realidad que teníamos en enero, no vuelven a las oficinas de la misma forma que se fueron. La mayoría de las compañías grandes están repensando su estructura, su estrategia de locación a nivel regional y a nivel mundial, con lo que el teletrabajo, incluso ese trabajo desde cualquier lugar, ya ni siquiera de la casa, es algo que el negocio le va a demandar a TI. Y TI ahora tiene que entregar soluciones que sean robustas desde el punto de vista de seguridad y también robustas desde el punto de vista operacional. Entonces, hay una transformación gigante. Hay menos inversión, yo creo que depende de la vertical, depende en qué vertical estemos hablando. Si uno habla de la vertical de consumo, por ejemplo, en donde hay empresas vendiendo, te diría que está aumentando. Todo lo que es la omnicanalidad, la venta por internet, el e-commerce, hay una explosión de consumo de tecnología. Hay otras verticales que definitivamente están siendo más afectadas y que están bajando el nivel de inversión. Por eso yo creo que no hay una generalidad en esto, pero sí hay una velocidad muy rápida de las compañías de que si no se adaptan rápido, van a quedar muchas en el camino. Perfecto. Sí, muy interesante el punto de vista. Leandro, en el caso de ustedes como Fortinet. Sí, ahí yo coincido bastante con lo que indica Adrián. De hecho, lo que podamos decir hoy respecto a si hay alzas o disminuciones en las inversiones, mañana podría cambiar totalmente el panorama. Y yo estaba mirando justo hace un par de semanas un estudio también del Foro Económico Mundial que salió en segundo trimestre de este año, que hablaba justamente de las preocupaciones de las empresas frente al COVID o frente a las consecuencias del COVID. Y dentro de las mayores preocupaciones que entregaban estas empresas a nivel global, era primero el temor de una recesión económica mundial, ¿sí? Como primera preocupación. La segunda era la preocupación respecto a que la compañía podía terminar en quiebra. Y la tercera era el cibercrimen o los ciberataques asociados a sus empresas a partir de todo este cambio tecnológico / social que ha habido respecto a la pandemia. Entonces, eso evidencia que efectivamente ahí la ciberseguridad hoy es una preocupación real en las compañías. Eso está en línea o no con las inversiones, ya es algo más discutible. Como te decía, como dicen los analistas políticos, el escenario está muy líquido, muy dinámico, muy cambiante. Y asimismo, como los mercados están tan volátiles, también las necesidades de las empresas lo están siendo. Y hoy, como ya lo ha mencionado antes, el desafío principal es atender la urgencia, ¿sí? Es cómo adaptar el modelo de negocio, cómo permanecer relevantes en la industria, cómo las compañías han tenido que lidiar con la innovación para no quedarse atrás, en definitiva, mantenerse corriendo permanentemente. Yo creo que hace más sentido que nunca esa frase que hasta puede sonar como cliché, que es cómo adaptamos la tecnología rápidamente a las necesidades del negocio. ¿Sí? Yo creo que hoy hace bastante sentido. Porque si bien, como decía hace un rato, habían empresas que venían implementando cambios por lo del estallido social, la realidad es que si hay alguna empresa que diga que se preparó completamente y que la pandemia no le afectó en ningún grado, no se está mintiendo seguramente. ¿Sí? Porque hoy por hoy yo no conozco en lo personal ninguna empresa que al menos no se haya visto impactada en algo por más mínimo que ese impacto sea. Entonces, de nuevo, ¿cómo adaptamos la tecnología? ¿Cómo afrontamos esta nueva normalidad? ¿Sí? Y cómo decidimos la inversión o en qué tecnología invertir si no tenemos tan claro cuál va a ser la demanda o si no podemos estimar cuánto tiempo voy a necesitar eso. Entonces yo creo que ahí, bajo esas premisas, la tecnología que se hace bastante relevante en ese sentido son las tecnologías de nube, ¿sí? La flexibilidad, la escalabilidad, la adaptabilidad que pueden entregar estas tecnologías, obviamente entregan una opción muy atractiva a las compañías. Y después, lógicamente, de nuestro lado está ver cómo integramos esos nuevos servicios a la estrategia global de ciberseguridad que tienen que tener las compañías. Entonces ahí es súper crítico tener una política de ciberseguridad que sea integral, ¿sí? Que sea
global a nivel compañía, que sea end-to-end, es decir, desde el usuario hasta la nube, pero pasando por todos los servicios y por toda esta superficie de ataque que mencionaba hace un rato, con la finalidad obviamente de que cada componente de la infraestructura sea parte de un todo integrado, ¿sí? Que no existan esos silos de soluciones o de componentes que no se comuniquen entre sí, que no se integren y que al final del día no provean ningún valor al resto de la infraestructura. Entonces yo creo que hoy una de las áreas donde se está viendo mucha inversión es justamente en tecnologías cloud y por lo que comentaba anteriormente, ahí está teniendo una flexibilidad y una adaptabilidad que le permite dar respuesta a muchas de estas urgencias que están apareciendo hoy en el escenario actual. Muchas gracias, Leandro. Y en el caso de Cisco, ¿cuál es la visión que tienen respecto a la inversión de TI en materias de ciberseguridad? Sí, yo lo primero que quiero decir, es interesante, coincido muchísimo, ¿no? Me parece, por ejemplo, como abordó el tema Adrián, me parece perfecto. Después lo que amplió Leandro. De hecho, si bien en este panel no tenemos un diálogo con cada uno o entre todos, tal vez nos conocemos un poco, pero lo que yo noto es que los que estamos acá tenemos más o menos las mismas ideas. El gran desafío es que somos una minoría. O sea, los que están hoy tomando las decisiones de cómo adaptar su negocio, no necesariamente entienden eh, lo suficiente sobre estos temas o en particular sobre ciberseguridad. Entonces tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de concientización para que puedan entender, como decía Leandro, lo del World Economic Forum, ¿no? Si el World Economic Forum está diciendo que de todos los riesgos mundiales, ciberseguridad, o sea, el cibercrimen en realidad es el tercero, estamos diciendo que ocupa un lugar de tremenda importancia. Sin embargo, la mentalidad y las inversiones que hacen las compañías todavía siguen un modelo que quedó un poco atrasado en el tiempo. Entonces, en términos de inversión, y ahora sí yendo a lo que me preguntas, probablemente en términos muy generales va a haber un ajuste. La tecnología es una de las áreas en las que no se puede ajustar tanto porque es muy necesaria para echar a andar el negocio o para readaptarlo. Y si hacemos doble clic ahí adentro, la ciberseguridad es una de las áreas que no solo no debería resentirse la inversión, sino que tal vez hay que invertir más. Pero hay que saber muy bien en qué invertir, porque históricamente, y para decirlo en forma muy llana, un lenguaje así muy, muy simple, nos pasamos invirtiendo en cerraduras y puertas blindadas, ¿no? O lo que sería un firewall. Pero hoy por hoy, si vemos el negocio, cómo se movilizó, se transformó y se adoptan capacidades en la nube, ya no podemos pensar en la seguridad de la misma manera. Y en línea con lo que decía Leandro, entonces, hay que mirar mucho más lo que Gartner nombra como la tendencia SASE, ¿no? Secure Access Service Edge, esta idea de que tengo que llevar la seguridad cerca de todos los servicios. Y si estamos consumiendo servicios en la nube, tengo que asegurar la nube. La segunda tendencia, que también fue un poco nombrado, es el Zero Trust. ¿Cómo me aseguro de que el que se está conectando a estos servicios que ahora están dispersos es quien dice ser, ¿no? Y utilizar tecnologías como multifactor autenticación para reforzar esto. Entonces ahí tenemos dos fuertes tendencias que tal vez no son en las que más se estuvo invirtiendo en los últimos años, pero ahora se vienen de golpe, ¿no? Y se aceleran muchísimo. Muy interesante, Juan, esa mirada también de tendencias y de dónde hay que poner los focos para lo que tiene que ver con inversiones. Víctor Hugo, desde el punto de vista de América Latina, de otros países, ¿dónde se ve también que los países están pensando en orientar sus inversiones de cara al 2021 o a prepararse a lo que se viene post esta etapa que fue mucho más compleja para todos los países? Bueno, aquí sin duda hay diferentes niveles de preocupación, de comprensión, aunque en todos los países de América Latina y el Caribe se está tomando conciencia de la importancia de la ciberseguridad, sí se mantienen ciertos niveles de interés o preocupación. Siento que hay países que son característicos dentro del avance en sus capacidades de
de ciberseguridad y de inversiones. Y bueno, creo que los países que más están enfocándose en este sentido son los países que conforman el Cono Sur, de los cuales Chile pues forma parte. Son los países mejor calificados en cuanto a las capacidades. Algunos otros países como México, Colombia, que no precisamente están dentro del Cono Sur, pero creo que son países que dentro de América Latina y el Caribe están enfocándose mucho en estos temas. Perfecto, muy, muy interesante. Caterina, desde el punto de vista también de gobierno y del aspecto ya más normativo, ¿cómo nos preparamos ahora? Hemos tenido avances efectivamente en lo que tiene que ver con la política, ¿cierto?, de ciberseguridad, en lo que tiene que ver también con algunas normativas, acuerdos, cooperación internacional también se ha visto muy abierto y el fortalecer el CECIR, que todos vemos que además ha tenido obviamente, hay un desarrollo importante de apoyo a todas las organizaciones. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que estamos considerando ahora dentro de lo que está más pendiente, que tiene que ver con la protección a datos personales, infraestructura crítica? ¿Dónde se están colocando las prioridades hoy día también de cara a hacer una evaluación de lo que ha pasado, de las necesidades actuales y de cómo vienen los proyectos futuros en general de las organizaciones? En ese sentido, dado que tenemos un comité interministerial en el cual los secretarios, hasta podría decir que gracias a la pandemia tenemos la posibilidad de verlos muchos más. Entonces, que secretarios de 12 subsecretarías participen en el comité, efectivamente te da un pico de consenso para poder poner sobre la mesa los nuevos temas en los cuales queremos avanzar. Así en el comité pasado se tomó, de hecho alguna de las medidas fue lanzar un instructivo presidencial en materia de teletrabajo, de manera que sea una guía para todo el sector público en materia de recomendación de qué es lo importante. Porque finalmente hoy cuando nos vemos enfrentados a esta nueva modalidad, la cual ciertamente ya tenemos una proyección de que nos va a acompañar todo lo que queda de este año, hay que también poner prioridades, hay que también establecer dónde queremos poner los esfuerzos de las instituciones y dónde también en el corto plazo, entendiendo que ya tenemos un presupuesto que se está ejecutando y que lamentablemente no se va a poder cambiar como de partida de asignación presupuestaria, necesitamos que las entidades tengan algún tipo de guía que no signifique propiamente tal inversión, porque hoy la inversión no está considerada en términos de poder desarrollarla y sacarla del presupuesto de este año. Entonces, eso por un lado, también dentro de la iniciativa del Comité Interministerial, como Cani señalaba, es una prioridad y sigue siendo una prioridad la infraestructura crítica, así como también tener una gobernanza permanente en materia de ciberseguridad, la cual está dada por la ley que estamos preparando, que es la Ley Marco de Ciberseguridad, que lleva en conjunto también el proyecto de ley de infraestructura crítica de la información. Ambos proyectos ya tenemos armada una mesa con los representantes que los subsecretarios nombraron, con el objeto de vincularlo un poco de manera interna, cosa que este texto en el cual hemos estado trabajando, en los cuales ciertamente vamos a tener una protección a los sectores que son regulados a través de sus propios reguladores, con una determinación también de infraestructura crítica que sea, además que pueda ir saliendo y evaluándose permanentemente, obviamente con un mayor estándar, y eso para nosotros es muy importante también, que ojalá dentro de este año podamos tener un envío al Congreso de este proyecto de ley, pero paralelo a eso también es necesario fortalecer a los sectores que hoy día están siendo regulados, porque así como Subtel tuvo hace muy poco el lanzamiento de su norma técnica, así como la CMF también lo ha hecho, Energía también tiene un pronunciamiento, tampoco queremos que cada sector saque una norma que no diga relación o que no conversa abiertamente con los proyectos de ley marco que tenemos. Entonces, también tenemos como propuesta establecer una matriz donde podamos identificar el mismo tipo de incidente con la misma categoría, que hablemos todos de los mismos TLP, que tengamos una norma que pueda ser transversal a las instituciones, pero que sí seguir motivándolos a que cada uno tenga un estándar de ciberseguridad el cual
poder exigirle también a los proveedores, clientes y empresas con las cuales se relacionan, porque hoy también tenemos que reconocer que la mayor parte de infraestructura crítica está en manos de privados, no del gobierno. Entonces, en relación a eso, el trabajo es permanente y arduo con ellos. Perfecto. Muchas gracias, Caterina. En el contexto de poder ir avanzando con estas nuevas regulaciones, con estas nuevas normativas, también con la inversión en infraestructura y en servicios que tenemos que considerar, la pregunta también es si las organizaciones están preparadas en cuanto a su fuerza laboral, a los equipos de trabajo que tienen que responder fundamentalmente a estas nuevas tecnologías que vamos a estar implementando. Tenemos que considerar nuevas tecnologías, pero la regulación también determina conformar equipos de trabajo mucho más robustos, equipos de proyecto más robustos, que respondan a los requerimientos, obviamente, que se van a ir presentando en la medida que esta regulación va avanzando. Por lo tanto, la pregunta tiene que ver en cómo sienten también y dónde ustedes creen que las brechas de formación de capital humano en estas áreas de ciberseguridad y tecnologías que se están desarrollando, dónde podríamos identificar que están las brechas más importantes y relevantes y de las cuales también consideremos que tenemos que evaluar que eso también está dentro de mi inversión. ¿Cómo yo voy a fortalecer mis equipos de trabajo para prepararme no solamente en infraestructura, sino que también en el capital humano que requiero? Ahí entonces la pregunta es, ¿dónde usted identifica que están las mayores brechas y cómo también ustedes se están preparando para fortalecer los equipos dentro de las organizaciones? Hay en ese caso, Juan, por el lado de Cisco. Sí, yo primero quería comentar sobre el CECIRT, por ejemplo, de Chile. La verdad que quiero destacar ahí el trabajo que se está haciendo de visibilizar, ¿no? El mismo trabajo, la investigación y la comunicación hacia la gente. De hecho, en las redes sociales se muestran muy activos. Y eso es destacable, ¿no? No lo veo de la misma forma en otros países. Y creo que también responde al nivel de madurez que se ve, que se está mostrando en el informe de la OEA, donde Chile ha avanzado en casi todas las categorías y entre ellas en toda la parte de política, de estrategia, de institucionalidad y demás. Fuera de eso, y tiene que ver de alguna forma con lo que me preguntas, ¿no? Porque el tema del talento, la formación de profesionales es un desafío a nivel mundial y Latinoamérica está en eso también. Hay algunas estadísticas, una que tengo reciente es que hay una falta de unos, creo que 150.000 profesionales en ciberseguridad solo en Latinoamérica. Creo que en el mundo está por encima de los 3 millones. Y esto tiene que ver con que, bueno, es un tema relativamente nuevo comparado con otros temas que tienen mucho más tiempo y que está en plena transformación. Entonces ahí todo lo que podamos hacer desde las empresas fabricantes, en este caso como Cisco, Fortinet, HP, etcétera, y los organismos, tiene que ser un trabajo conjunto para generar conciencia, educación. De hecho, con la OEA, en el caso de Cisco, hemos trabajado en un programa de la mano en donde estamos poniendo a disposición entrenamientos de formación de profesionales en ciberseguridad. Entonces, todo eso es muy importante para poder rápidamente ir creando el capital humano, pero también va a hacer falta que las empresas empiecen a cambiar internamente su modelo de organización para darle más fuerza a lo que es la ciberseguridad, para que no sea un rol aislado o un rol que depende de otra área y que tenga una capacidad de acción más restringida, ¿no? Entonces hay varias dimensiones en este tema, pero sin duda hay que trabajar mucho en la creación de talento, en los programas de educación, y me parece que es una responsabilidad compartida entre todos. Gracias, Juan. Leandro, ¿cuál es la visión de ustedes? También es claro un poquito lo que comentaba Juan respecto al déficit de profesionales. Es un tema que venimos trabajando o conversando y estableciendo ciertas acciones al respecto hace bastante tiempo. Sin embargo, la capacitación de las personas no es por sí sola la solución a muchos de los problemas. Hoy por hoy conocemos casos
acá en Chile, pero también fuera, de empresas que con alta inversión en tecnología, con alta inversión en personal y capacitando a su gente, de igual forma fueron víctimas de ciberataques de alto impacto. Entonces, como dije antes, es importante tener estrategias de ciberseguridad que sean integrales, pero no tan solo a nivel de productos, soluciones, sino que también a nivel de personas y no de los responsables de la infraestructura, sino que a nivel de persona como compañía total. O sea, esto tiene que ser una estrategia desde la dirección hasta la totalidad de los empleados. Debe existir la conciencia del riesgo, debe existir campaña de concientización, que ya lo hemos mencionado muchas veces, y eso obviamente combinarlo con procesos, con tecnologías y con los responsables de ejecutar esta estrategia. En Chile hace tiempo leí que habían cerca de 20.000 profesionales, un déficit de 20.000 profesionales, más o menos un número similar en términos de gente que faltaba. Dependiendo de la organización, pueden ser un poco más, pueden ser un poco menos, pero la realidad es que ese déficit es muy grande. Y en Chile en particular, ya nosotros todos somos testigos de que hace muchos años vienen apareciendo postítulos de seguridad, cursos de especializaciones, asignaturas en ciertas carreras tecnológicas más generales respecto a ciberseguridad, pero también hoy, y felizmente también hay algunas entidades de educación que están incorporando preparación formal en ciberseguridad como carrera de pregrado formal, ¿sí? Karim, de hecho, está cercana a esas iniciativas. Y eso claramente viene a paliar un poco este déficit. De todas formas, es un camino largo y el tiempo de formación de un profesional en ciberseguridad es infinitamente más largo de lo que evoluciona la tecnología y de lo que evolucionan también los ciberataques. Entonces, tenemos realmente el camino un poquito cuesta arriba, pero lo interesante es que hay avances. Tenemos muchas iniciativas, ahí está la política de ciberseguridad nacional a nivel país. Tenemos bastantes iniciativas desde el mundo privado, del mundo público. Tiene que haber mucha colaboración también entre el mundo público, entre el mundo privado y el mundo académico. Y en ese sentido, como Fortinet, nosotros también tenemos una academia de formación en ciberseguridad que trabajamos en conjunto con entidades de todo el mundo, ¿sí? Para incluir entrenamientos, cursos de ciberseguridad para preparar a los nuevos profesionales. Y también tenemos un programa de certificación muy amplio que cubre las tecnologías que son más relevantes en las estrategias de ciberseguridad de las empresas y que hoy por hoy, dada un poco la contingencia, también se han puesto totalmente a disposición de todas las personas que estén interesadas en entrenarse de nuevo, no tan solo en Fortinet, sino que también en temas de ciberseguridad a nivel general y sin ningún costo. Perfecto, gracias. Gracias, Leandro. Adrián. A ver, yo coincido plenamente con lo que dijo Leandro y Juan Carlos. Yo agregaría un concepto un poco distinto. A veces uno asocia ciberseguridad con tecnología, con el gerente de tecnología, con el gerente de ciberseguridad o seguridad. Y como que uno resuelve el problema, ok, pongamos un gerente de ciberseguridad y resolvimos el problema. Y la realidad es que la ciberseguridad, las empresas que son exitosas resolviendo esto es cuando lo integran a la cultura organizacional. La ciberseguridad es una cadena, ¿sí? Y como sabemos, las cadenas se rompen por el eslabón más débil. El eslabón más débil en ciberseguridad es el usuario. Y cuando uno puede poner tecnología y puede comprar hardware súper seguro y es como una casa, ¿no? Uno puede tener una casa y le puede poner alarma, cámaras, perro, alambre electrificado, pero si tú dejas la puerta abierta, te van a robar. Bueno, esto es igual. Cuando uno encara esto desde el punto de vista tecnológico solamente, es solo una cuestión de tiempo para que tengas un ataque. Más del 70% de los ataques 90% de los ataques empiezan en un dispositivo conectado a una empresa. Si puede ser un teléfono, una impresora o un computador, 90%. 60% de los ataques a nivel mundial empiezan adentro de una misma empresa. No es de afuera, es de adentro. Son los mismos usuarios que comprometen a la compañía.
Entonces, cuando uno ve esas estadísticas, la solución es cultural. Y cuando uno habla cultural ya no solamente es tener un gerente de seguridad, es que recursos humanos tienen que estar involucrados, el directorio de la compañía tiene que estar involucrada, todas las áreas tienen que estar involucradas. Por supuesto que el gerente de seguridad puede ser el experto entendiendo cuáles son las formas que existen y las mayores probabilidades de ser atacado. Pero lo más importante es el usuario. Ahí es donde las empresas tienen que poner foco, es cómo educamos en términos de seguridad a cada uno de los usuarios que tienen las empresas. Porque al final los ataques empiezan por el usuario. Es así de simple. Podemos hacer lo que querramos. Podemos poner inteligencia artificial a tratar de detectar, pero si hay un usuario que quiere comprometer a una empresa, la va a comprometer. Va a prestarle las credenciales de acceso, va a darle la tarjeta de entrada del computador. O sea, es así de simple como los atacan. No es es un phishing. Va a llegar un mail y va a hacer clic. Entonces, es cultural. Lo que tienen que hacer las empresas es tomar esto en el directorio y ponerlo en primera línea. Y esto no es contratemos a alguien y que lo resuelva, es un problema del gerente general, es un problema del gerente de finanzas, es un problema del gerente de recursos humanos, totalmente horizontal. Por eso, si me permite, el rol del responsable de la ciberseguridad está evolucionando. Típicamente era un tecnólogo, alguien que sabía mucho de tecnología y termina siendo el responsable de la ciberseguridad. Ahora hace falta, no sé, un sociólogo, un politólogo, un especialista en comunicación humana. De hecho, se está dando esa metamorfosis, ¿no? Donde tienen que entender de tecnología, pero tienen que lograr convencer a toda la junta directiva y lograr esta transformación cultural que señala Adrián. Sí, perfecto. En el tema de generación de talento y formación de capital humano, de hecho, es importante ver estas dos miradas que plantean ustedes. Una, que es al interior de la organización, cómo yo educo y fortalezco mis capacidades internas en aspectos de ciberseguridad, donde, como comentaba Adrián, es el eslabón en realidad más débil. Es cuando se trata de ataques, porque generalmente los ataques sabemos que en su mayoría son por phishing y por lo tanto, obviamente, los usuarios y los clientes y las personas que conforman la organización, obviamente generan ahí un debilitamiento en algún momento obviamente, de la organización. Sin embargo, también por otro lado está la formación de los profesionales que van a estar apalancando los grandes proyectos tecnológicos y donde ahí también hay una componente importante de colaboración entre las entidades académicas y la industria. Mientras mayor proactividad e información entrega la industria respecto a los perfiles y a las necesidades de capacitación y de qué es lo que necesita de esos profesionales que se están formando, las instituciones de educación superior tienen la capacidad de reaccionar a esa formación y poder actualizar, ya sea quizás no tan rápidamente una carrera de pregrado, pero sí toda su parrilla que tenga por ejemplo, oferta en educación continua, en capacitación, en postítulos, en posgrado, etcétera. Entonces, hay componentes importantes de colaboración entre, en realidad, lo que es la industria, lo que es la academia, de manera de poder fortalecer estas áreas que es relevante, de todas maneras, incorporar en la conversación cuando hablamos de desarrollo de talento. Llevando el plano a lo que es la colaboración, también un componente importante que tiene que ver con el desarrollo y la capacidad de la gestión de riesgo es la cooperación entre países. Y ahí para Víctor Hugo, la pregunta tiene que ver, de cierta manera, en que sabemos que todo lo que tiene que ver con ataques de ciberseguridad, con vulnerabilidades en general, viene muchas veces también de componentes externos, de otros países, y la cooperación entre países es fundamental. Entonces ahí la pregunta es qué recomendaciones hay desde una visión muy holística, ¿cierto?, de cómo los países tienen que coordinarse y tienen que comunicarse para que se genere una buena gestión del riesgo, más que solamente una reacción a los ataques y que cuando se produce el ataque o el incidente tengan la capacidad de comunicarse, sino que también cómo los países se pueden adelantar a esa situación y hacer una gestión de riesgo un poco más articulado, de manera de poder prever también o estar preparado a incidentes que muchas veces son globales. Sí. Bueno, aquí para entender esto de desarrollar estrategias globales, potenciar capacidades en temas de gestión de riesgo entre países, creo que al contrario de lo que podemos pensar sobre enfocarnos, empeñarnos de manera directa en desarrollar estrategias globales, el avance en materia de ciberseguridad a nivel global
debería comenzar por el desarrollo de elementos básicos nacionales. Aquí una estrategia nacional de ciberseguridad puede funcionar como el principal instrumento para sensibilizar y planificar en los diferentes países sobre este tema, ¿no? De colaborar de manera global, pero no es solo desarrollar la estrategia. Esta estrategia tiene que estar basada en un trabajo continuo que se debe llevar a cabo desde cada uno de los países. Dentro de cada uno de los países tendríamos que mantenernos actualizados con respecto a los cambios en las tecnologías, los riesgos emergentes asociados a esas tecnologías que van surgiendo, y estar analizando constantemente informes, estudios que nos permitan observar cuáles son las tendencias que se están presentando a nivel internacional o regional sobre las amenazas. Por otra parte, los países deberían también mantener una perspectiva longitudinal. Por ahí lo comentaron a nivel de las organizaciones, pero eso es desde lo micro hasta lo macro, hasta lo estratégico. Tener una perspectiva longitudinal sobre el desarrollo detallado de la capacidad de seguridad cibernética en otros países, principalmente vecinos, y por vecinos no me refiero a los que están alrededor nuestro de manera geográfica, sino con todos aquellos con los que llevamos a cabo transacciones a través de la red. Tener una perspectiva longitudinal le va a permitir a los gobiernos evaluar sistemáticamente el progreso que están teniendo en el ámbito de la ciberseguridad, a la luz de cómo están avanzando en otras naciones. Ahora, aquí la recomendación es que la comparativa se haga contra otros países que tengan expectativas definidas en una forma similar a las de nuestro propio país con respecto a la ciberseguridad. Por expectativas similares me refiero a que los países compartamos ciertas características como activos similares, mismas preocupaciones, problemática, actores claves similares que tengan expectativas sobre nuestros activos digitales. Todo eso. No tendría caso compararnos con países que no compartan ciertas características con el nuestro. Entonces, el conocimiento que vamos a adquirir con esta perspectiva longitudinal también puede ayudar a los gobiernos a racionalizar esfuerzos, a alinear sus esfuerzos con los hitos que se han identificado a nivel estratégico y plasmarlos en sus estrategias nacionales de seguridad cibernética. Ahora bien, otro punto importante es que para abordar los desafíos emergentes de ciberseguridad entre los estados, tendríamos que implementar un enfoque internacional que se centre en lograr una armonía, en armonizar las capacidades de ciberseguridad entre los países. Nosotros sabemos y debemos ser conscientes que debido al nivel tan fuerte de interconexión entre los países a través del ciberespacio, la estabilidad o inestabilidad de un país va a afectar el bienestar de otros países que lo rodean, entre ellos puede estar el nuestro. Entonces, un enfoque regional o internacional puede estimular a que muchos países participen en el desarrollo de capacidades de seguridad cibernética. Un punto clave sobre cómo colaborar, bueno, pues es la cooperación es el punto clave, creo yo. La cooperación y el intercambio de información, la participación en foros, en eventos organizados a nivel regional o nacional, donde se invite a otros actores de otros países y se busquen esas formas de colaboración. Eso es lo que puedo aportar en relación a este tema. Muchas gracias, Víctor Hugo. Caterina, ahí en ese sentido, yo sé que también hemos tenido avances importantes en el CERCIR en materias de colaboración internacional, donde se están también levantando buenas prácticas, viendo países que también han incorporado buenas prácticas en materia, obviamente, de defensa y de ciberseguridad. En cuanto a Chile, ¿cómo estamos nosotros en ese sentido? ¿Cuál es el diagnóstico y qué es lo que nos falta todavía o qué está en vista por parte del gobierno de seguir trabajando en esta cooperación internacional? Así como comentaba Víctor, la verdad es que la UE ha sido gran aliado para nosotros en el tema internacional. Lo primero que empezamos a mirar era que queríamos tener intercambio con países que pudiesen
una cultura ya fortalecida en materia de ciberseguridad. Entonces, en ese sentido, nuestra primera estrategia fue buscar aliados como España, Reino Unido, Estonia, la OEA, pero también entendemos este segundo factor, que uno tiene que estar muy cerca también de quienes están dentro de la región, o sea, intercambiando y con tus países vecinos. Entonces así después fuimos a buscar convenios con Argentina, con Colombia, con Ecuador, y con esta red la verdad es que no quisimos quedarnos solo con el acuerdo con las mejores prácticas. Bueno, dentro de los líderes se me olvidó Israel, que también es importante para nosotros. Decir que con cada uno de esos países hemos estado atendiendo la conexión directa a través del CECIR con sus centros de respuesta especializados a través de hoy día la figura de los MIS. De los MIS hoy día nos permiten tener información más o menos en tiempo real de incidentes que se están llevando a cabo y compartir IOC de una manera mucho más fácil. Y en este mismo sentido, también quisimos extender esta buena práctica internacional también al ambiente interno. Entonces, dado que CECIR está firmando convenios de colaboración, y por ahí veo dos de nuestros partners, Cisco y Fortinet, están también dentro de la firma de los convenios que se vienen dentro de la próxima semana. Y la idea también es fortalecer un MIS interno. Va a ser nuestro primer MIS público-privado, donde también vamos a tener harta empresa que está dentro de sectores críticos. Tenemos algunas telco, tenemos también con Enel, que es electricidad, con grupos económicos grandes, como Torino, tenemos convenio de colaboración con todo el retail financiero, hoy día Sud, Falabella. Entonces, en base a todo este trabajo que estamos implementando y enfocando, la idea es que esta confianza que hay en el reporte de incidente, esta confianza que hay en no solo reportar, sino que además trabajar juntos en la mitigación para poder ejercer un plan común que después podamos traspasar a otras industrias, es lo fundamental de esto. Esto lo hemos aprendido a través de los convenios de cooperación internacional, las buenas prácticas que nuestros líderes en esta materia del mundo nos han enseñado, donde también lo hemos aprendido para nosotros, lo hemos adaptado, y nada, trabajamos permanentemente. Yo creo que todos los días se nos ocurre una idea nueva, y en base al tema que estaban conversando de educación, nuestro último proyecto que tenemos en mente es Talentos Formando Talentos, para lo cual siempre están invitados todos a participar. Tenemos una iniciativa con IBM, pero Fortinet, HP, Cisco, estamos todos invitados a trabajar en esta iniciativa. Yo creo que para proyectos tenemos mucho, y la verdad es que lo más trascendental de esto es que hoy día están las ganas, está la iniciativa, hay harto que hacer, y qué bueno que por un buen camino vamos. Perfecto, muy, muy interesante lo que está haciendo el CECIR en temas de cooperación, y lo que mencionaba Caterina también, que tiene que ver con el reporte de incidentes y la capacidad también que existe ahí, Caterina. Yo creo que también lo están profundizando ustedes, que tiene que ver con la investigación. Cómo yo tengo la capacidad de aprender también de esta colaboración, pero también de retroalimentarme de manera de tener capacidades reactivas posteriormente a incidentes ya conocidos. Ahí, ¿qué es lo que específicamente también está haciendo el CECIR para poder generar investigación, retroalimentación y en realidad ir aprendiendo también de cierta manera de la experiencia? Sí, la verdad es que a diferencia de lo que la gente cree, el CECIR no es un grupo formado por 55 personas. Nosotros somos 15. Somos chiquititos, pero tenemos harta variedad de profesionales, entonces eso hace que podamos tener un catálogo de productos muy amplio. Nuestros primeros clientes, por decirlo de alguna forma, son todas las instituciones de gobierno, que son 256, y en cada una de ellas nosotros tenemos un focal point, que es el encargado de ciberseguridad. Entonces nuestra labor permanente es permear a este encargado de ciberseguridad de las competencias necesarias. Y así como decía Juan Carlos, la idea era que ese encargado de ciberseguridad no fuese el DTI, tenía que ser alguien que escapara del área, porque la mirada que nosotros queríamos traspasar era transversal. Y efectivamente tenemos sociólogos, tenemos historiadores dentro del grupo, tenemos una variedad increíble de profesiones que también hubo que buscar un nivelamiento. Y durante un año también estuvimos dándoles charlas, capacitaciones, en el fondo para formarlo en ciberseguridad.
Entonces, permanentemente yo tengo que ir a mis clientes, así como también mis clientes de la RCE tengo que proporcionar permanentemente el servicio activo, también tengo que permear a los encargados de ciberseguridad. Entonces, en base a eso, dado que tenemos este gran universo de los encargados de ciberseguridad, los encargados de la RCE, tenemos que tener productos que se acomoden para cada uno de ellos. Y este año la invitación para todos nuestros analistas del CECIR fue a trabajar en investigación, a generar cosas que fuesen importantes, trascendentales, que en un trabajo de una semana, porque es lo que nos demoramos en hacerlo, entre que nos entregan el suministro, armamos el trabajo, le ponemos una portada bonita, que sea atractiva para que la gente la quiera consumir, buscar también temas que sean muy técnicos, que podamos llegar a nuestros encargados de la RCE, pero también teníamos que tener el compromiso semanal de entregar una campaña de concientización. Entonces así, todas las semanas trabajamos en un tema de investigación. Por ejemplo, la semana pasada acaba de salir el enrutamiento seguro del BGP a través del protocolo RPKI, que es muy técnico, pero que la verdad es que para la gente que está trabajando en las redes es fundamental tener conocimiento del protocolo, que en la práctica no es tan difícil de implementar y las ventajas que tiene son infinitas. Entonces, en ese sentido, nuestro compromiso es, generamos una investigación profunda, pero a la vez también entregamos toda la semana una campaña. Y ya como broche de oro, mensualmente tenemos una revista que está dedicada solo a concientización, a levantar temas de seguridad, a levantar temas de ciberseguridad también, pero en un lenguaje que cualquiera pudiese entenderlo, con un diseño también que es muy atractivo, que a la gente le dan ganas de leerla, y así no paramos. Todas las semanas se nos ocurre algo nuevo, y en ese ocurrirse algo nuevo, trabajamos todo el equipo. Gracias, Caterina. Caterina, se valora todo lo que están haciendo, quienes estamos ahí mirando los productos que están ustedes elaborando, efectivamente se agradece porque la forma en que lo están haciendo permite generar conciencia en quienes no son tan cercanos también a esos productos que mencionabas tú, y además están abordando distintos niveles, concientización hacia, por ejemplo, familias, niños o aspectos más técnicos. Entonces, de todas maneras, eso es muy relevante desde el rol que cumplen ustedes también como CECIR. Así que es muy importante lo que el CECIR ha desarrollado en realidad este último periodo, y sobre todo ahora que se han ido fortaleciendo. Así que eso es muy importante. Nos quedan pocos minutos y lo que quería consultarles a todos, en realidad a todo el panel quizás, es una recomendación desde la experiencia, desde las lecciones aprendidas en este periodo. ¿Qué es lo que ustedes podrían recomendar de manera práctica a las organizaciones hoy día que quizás están un poco más atrás o están más complicadas en temas de ciberseguridad? ¿Cómo enfrentar este 2021 y tampoco quizás este 2021, este trimestre que nos queda del año, donde efectivamente vamos a estar en escenarios también complejos? ¿Cuál sería su recomendación a estas organizaciones que pensemos están un poco más atrás y que necesitan ver quizás una luz o un foco de donde efectivamente quizás entrar a mirar temas desde el punto de vista quizás de Leandro, Adrián y Juan, desde las organizaciones, pero también quizás desde el aspecto también regulatorio con Caterina y Víctor Hugo, también de la colaboración entre países? En ese caso, Leandro, ¿alguna recomendación práctica? Sí, yo creo que acá, un poco resumiendo lo que hemos discutido a lo largo del panel, lo primero que tenemos que hacer, dependiente de la empresa, es partir con lo importante y con lo urgente, ¿sí? ¿Qué cosas tácticas tenemos que resolver ahora, ¿sí? Frente a la situación que estamos enfrentando, que es esta pandemia y obviamente todos los desafíos asociados? Porque yo estoy seguro y sé, digamos, que hay muchas empresas que tenían su plan de continuidad de negocio, que tenían su plan de recuperación ante desastre, pero siempre pensando a lo mejor en cosas más cercanas a lo que nosotros enfrentamos, como puede ser un desastre natural. Acá conocemos bastante lo que son los sismos y terremotos, o incluso manifestaciones sociales. También ya lo conversamos, desde el año pasado se venían viendo bastante activas, pero yo creo que ninguna tenía en su plan de continuidad qué hacer frente a una pandemia global, ¿sí? O sea, qué hacer frente a una pandemia que va a durar 5 meses, 4 meses, con toda la gente desde sus casas. Entonces,
Yo creo que definitivamente para todos fue algo nuevo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es atender lo urgente que nos permita operar el negocio de forma segura. Y ahí ver qué cosas desde el punto de vista de ciberseguridad tenemos que implementar para entregar un teletrabajo seguro, qué cosas desde el punto de vista de ciberseguridad entregar para hacer una adopción de la nube de manera segura. Y luego empezar a pasar de lo táctico o de lo urgente que comentaba recién, ya a lo poquito más estratégico, y ahí siendo un majadero un poquito con el tema del plan de ciberseguridad integral, ¿sí? Del plan, y de nuevo, no tan solo a nivel de tecnología, sino que también a nivel de personas. Y ahí yo creo que desde el punto de vista un poquito más técnico es súper relevante el tema de iniciativas para prevenir los ataques, pero también en cómo reaccionar, ¿sí? Cómo reaccionar ante una brecha de seguridad. Es súper importante, es crítico anteponerse a los hechos y trabajar en la prevención, que obviamente es lo que nosotros todos buscamos, no ser víctimas de un ataque, pero tenemos que saber que todas las organizaciones en algún momento se van a ver comprometidas, y si no tenemos claridad, si no tenemos certeza, si no tenemos una dirección respecto a lo que hacer llegado ese momento, el impacto de nuevo va a ser gigantesco, ¿sí? Fortinet entregó hace poquito, en el segundo semestre de este año, que en Chile, en el primer semestre, solamente desde enero a junio, Chile sufrió más de 500 millones de intentos de ciberataques, ¿sí? Y eso solamente en la primera mitad del año. Entonces, lo que es evidente es que el riesgo sí existe, en Chile, no es algo que vemos lejano. Sí tenemos eventos de seguridad, y no son eventos de seguridad solamente apuntados a empresas grandes, a grandes corporaciones, sino que a todo nivel, independiente del tamaño de la empresa, independiente de si es una persona natural o no. Y para nosotros como responsables de ciberseguridad, a veces eso también es un poquito ingrato, porque podemos tener 1 millón de intentos de ataque neutralizados o 500 millones, como tomando este mismo número, de ataques neutralizados, pero si uno de ellos tiene éxito, si uno de ellos pasa, ¿sí? Y nos hace quedar expuestos, el impacto puede ser tremendamente alto. Entonces, tenemos que empezar a involucrar ese tipo de soluciones que nos permitan que, llegado ese momento, poder reaccionar rápidamente, ¿sí? Poder mitigar, transferir, quitar ese riesgo y resolver ese evento. Y esto se logra con, como decía en un inicio, con tecnologías que involucren conceptos de inteligencia artificial, de machine learning, y así también herramientas que nos permitan orquestar toda esta infraestructura de tecnologías que vamos a tener al interior de las compañías, para que nos permitan automatizar de forma muy ágil la respuesta a los incidentes, y que no tengamos de nuevo que depender de interacciones humanas para poder dar frente a ese tipo de eventos. Muchas gracias, Leandro. Caterina. Es complejo decir así como recomendaciones, porque podríamos hacer un catálogo completo, completarlo entre ¿Verdad? todos y trabajarlo, y la verdad es que nos quedaría un increíble material. Nosotros podríamos hacerlo, pero la verdad es que creo que hoy día la experiencia nos ha demostrado que muy pocas organizaciones tenían una política de seguridad de la información. Así como lo decía Leandro, si es que eventualmente tenían una de continuidad operacional, jamás se nos pasó por la mente que este escenario. Yo teníamos una aquí en la subsidiaría que era de virus, pero virus informático, ataque por virus informático. Esta lección también va para las instituciones a trabajar en las políticas de seguridad de la información, a trabajar en las políticas de continuidad operacional. O sea, la política de seguridad de la información tiene que tener un capítulo, o bien incorporado dentro de cada política, el acápite del teletrabajo. Y hay que considerarlo. Entonces, es una recomendación para las instituciones partir por la política, partir por la vinculación de la política dentro de la organización, que cada uno entienda cuál es su lugar. Y lo otro que también me gusta mucho es que las instituciones puedan contar con algún tipo de respuesta ante incidentes, un protocolo de respuesta. Este protocolo lo que nos permite es tomar eventualmente un rápido contacto con el impacto que podría generar un ataque, con el impacto que puede generar algún tipo de vulnerabilidad,
y en base a eso reaccionar, porque lo vital en esta materia son los tiempos de respuesta. Cuando los tiempos de respuesta son rápidos, eficientes, y uno sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que me toca, y no está ahí como mirando y saber qué hago, desenchufo el computador, apago la pantalla. Entonces, estar bajo la presión, primero, si tú tienes la capacidad de reconocer un incidente, saber inmediatamente cómo tu equipo te está. Después, la bajada viene obviamente porque efectivamente aquí tiene que haber inversión en materia de tecnología. Hay un montón de herramientas que necesitan harto más la detección, monitoreo y además también la prevención automática. Entonces, en ese sentido, efectivamente tiene que ir acompañado, pero esta tecnología no va a servir de nada, así como decía Adrián, si es que nuestro eslabón más débil le hace clic al phishing. Entonces, es todo un ecosistema, una política que tenemos que trabajar y eso siento que nace desde la bajada que se hace de la política hasta el usuario final. Gracias, Caterina. Adrián. Yo comparto lo que dijo recién Caterina y Leandro. Doy un consejo muy simple, y no, este quizás no es un consejo para las grandes compañías que ya están avanzadas. Le estoy hablando aquí a las compañías que todavía están tratando de empezar, que por ahí no están escuchando y dicen, bueno, pero es como que hay 10 años de diferencia entre lo que están hablando en este foro y en la realidad de las empresas del día a día. Yo la sugerencia que hago es, en el siguiente reunión de directorio o de gerencia, el gerente general tiene que poner este tema arriba de la mesa. Tiene que hablar de ciberseguridad. Y seguramente pregunta, bueno, ¿estábamos seguros? Y la primera respuesta es, por supuesto, que sí. Y ni siquiera nadie va a saber quién tiene que responder. Probablemente le va a responder a la persona de tecnología. El cambio creo que tiene que comenzar desde la cabeza. Yo lo que recomiendo es a los que nos están escuchando, la siguiente reunión que tienen, pongan este tema en la agenda de trabajo y empiecen a revisar esto todas las semanas, todos los meses. Pongan un dueño del proyecto, no tiene que ser gerente de tecnología, puede ser gerente de finanzas, puede ser gerente de recursos humanos, y empiecen a caminar este camino. Y en este camino depende la complejidad del negocio, depende el acceso que pueda tener la empresa. Hay muchísima información para ayudar a entender, hay empresas que pueden ayudarlos en auditorías de ciberseguridad. Hay que empezar el camino, mi propuesta es empezar el camino. Y ese camino tiene que comenzar desde el directorio, desde el dueño o el gerente general o el director general, poniendo esto como una prioridad número 1. ¿Y por qué para mí es importante? Porque la pregunta que se tiene que hacer estos gerentes es, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si mi empresa se desconecta 7 días, 10 días? Si me paran una planta, si me paran la entrega de productos, si me paran la línea de fabricación. ¿Qué le pasa a la imagen de mi empresa? ¿Qué le pasa a mis clientes? ¿Qué me pasa a nivel de servicio? ¿Cuál es el nivel de impacto? Porque en realidad la ciberseguridad es como comprar un seguro. Las empresas dicen, a mí no me va a pasar. Lo que tienen que tener claro, y Leandro lo dijo, les va a pasar. Es cuando, y las empresas que digan que no les pasó es porque todavía no lo encontraron. El tiempo promedio de detección de un ataque son 6 meses entre una empresa. 6 meses. Entonces, lo que se tiene que preguntar a las compañías es, ok, tengo continuidad operativa, ya puedo estar operando de vuelta con la pandemia, ok. ¿Cómo integro ciberseguridad como un pilar fundamental de mi futuro como empresa? Porque perfectamente un ataque te puede sacar del negocio, te puede quebrar. Es todo el trabajo, quizás de una vida, de una empresa, la puede quebrar un ataque. Entonces creo que ahí es donde comienza. Después viene, obviamente, la tecnología, viene el hardware, viene la inversión, que lo comentó Leandro y Caterina. Yo iría un pasito atrás y diría, pongan esto como tema prioritario. Así como revisan las ventas, los costos, la gente, revisen ciberseguridad. Y eso los va a obligar a tener discusiones muy enriquecedoras y se van a dar cuenta en dónde les falta conocimiento. Y ahí hay que salir a buscar ayuda. Chile está muy desarrollado en ciberseguridad. Hay muchísimas empresas, hay muchísima información en Internet. El CECIRT es un caso donde uno entra, tiene todos los casos que tiene, que están reportando información. Información sobra. Lo que falta es un proceso dentro de la compañía que ayude a dar esta continuidad en este proceso que, de nuevo, no es de una persona, sino que es de toda la compañía. Perfecto. Gracias, Adrián. Víctor Hugo, su recomendación desde la OEA.
Pero, bueno, aquí han tocado puntos muy importantes, todos, sin duda. He estado anotando algunos y voy a tratar de conjugarlos con mis propias ideas. Un punto importante que tocaron aquí, que yo lo conceptualizo como un error, es invertir sin tener en cuenta el contexto. El contexto tiene que ver con lo físico, con lo tecnológico, con lo legal, lo social. Eso, a los que hemos estudiado algo relacionado a los temas de ciberseguridad, nos lo enseñan en la teoría. Pero a veces en la práctica se nos olvida que tenemos que observar todo lo físico. En lo físico estoy hablando de ubicaciones geográficas, de catástrofes que pudieran suceder, un temblor, una inundación, un huracán, cuestiones de ese tipo, la misma pandemia, si es que cabe englobarla dentro del aspecto físico o social. Y a veces nos enfocamos solamente en lo tecnológico, que también lo comento por acá, ¿no? Y nos preparamos para el ataque cibernético, para el virus, para, bueno, ataques de ese tipo. Nos olvidamos de todo lo demás. Entonces, en principio, creo que invertir en soluciones sin tener en cuenta todo el contexto, desde ahí ya tenemos un error. Ahora, este contexto, ¿cómo lo vamos a obtener? Este contexto lo vamos a obtener. Nosotros nos mantenemos al tanto de cómo está avanzando la tecnología y los riesgos emergentes que están surgiendo con esa tecnología que se está creando, que está evolucionando. Vamos a estar al tanto de las tendencias que se están presentando, no solo al nivel de nuestras organizaciones y de nuestras empresas, sino a nivel de toda una ciudad, de todo un país, de países vecinos. Todo eso nos va a permitir identificar cuáles son los posibles riesgos que están por allá afuera y que en algún momento nos podrían afectar. El contexto también lo vamos a poder obtener o tener claro a través del estudio, la lectura, el análisis de estudios e informes que se desarrollan tanto por organismos, organizaciones públicas como privadas. Todas las organizaciones privadas de una buena reputación, de un alto nivel, constantemente sacan sus informes, cuáles son las tendencias, los organismos internacionales como lo es la OEA en cooperación con sus socios estratégicos, hace también este tipo de estudios. Este tipo de estudios nos permite también obtener ese contexto. Ahora bien, la parte de las políticas de ciberseguridad, los planes de contingencia, indudablemente tienen que ser integrales y cubrir, como lo mencionaron, la parte de la cultura organizacional. Debemos de definir qué va a ser parte de esas políticas, cuál va a ser los documentos básicos y las responsabilidades. Todos en la organización, en cualquier organización, sea pública, sea privada, deben de tener una responsabilidad definida en términos de ciberseguridad. No es solo, como lo mencionaron, el responsable de TI o el responsable del plan de contingencia. No, todos deben de tener una responsabilidad, incluso el usuario final que no está en el área de TI o que no es responsable de responder ante un incidente, debe saber cuáles son las responsabilidades que tiene si llega a realizar algunas conductas que no están permitidas por las normas de uso adecuado, por ejemplo, de las tecnologías. Entonces, tenemos que contemplar que ese plan sea integral. Y tratando de aterrizar un poco mis ideas, una vez que nosotros tenemos el contexto dentro del cual se está moviendo nuestra organización, tenemos que identificar cuáles son nuestros activos críticos y cuáles son los activos que están relacionados a esos activos críticos. Y después comenzar a identificar a los actores dentro y fuera de la organización que van a tener expectativas que desean que se cumplan en relación a esos activos. Y una vez definidas estas expectativas, entonces sí podemos presentar las mejores soluciones o las mejores medidas de ciberseguridad a los responsables de tomar las decisiones. Y aquí viene algo bien interesante que todos comentaron. Ahora, el responsable de la ciberseguridad dentro de una organización no debe ser una persona netamente técnica, sino que debe tener, además de lo técnico, una habilidad para tratar con las personas y poder comunicar lo que quiere hacer llegar
a su junta directiva, a quien tenga que tomar la decisión en los más altos niveles de su organización. Y con esto, pues obviamente se va a lograr tener las inversiones adecuadas en las soluciones tecnológicas adecuadas. Eso es lo que puedo aportar en relación a esto. No sé si vaya a tener oportunidad nuevamente de participar, pero sí quiero destacar algunos puntos de la increíble labor que está haciendo el gobierno de Chile en relación a algunos aspectos que ya tocamos anteriormente. Y quiero comenzar por la materia de la cooperación internacional. Ya Caterina mencionó algunas iniciativas que están desarrollando, pero no quisiera dejar de mencionar que Chile, por ejemplo, es parte de la red hemisférica de equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad, es decir, Américas. Y cabe mencionar que Chile es de los países que más participación tienen, que más colaboración tienen a través de esta red. A partir de que surgió el problema de la pandemia, el CECIR de Chile ha estado compartiendo constantemente información, boletines, sus publicaciones a través de una biblioteca que está habilitada en esta plataforma. Otro punto importante que quiero destacar de la cooperación internacional, de la preocupación de Chile, es que junto con México, Perú y Colombia, impulsaron y participan en la implementación de la plataforma de intercambio de información de malware, MISP, que ya también mencionó Caterina, que lo están llevando incluso dentro bueno, a nivel nacional. Entonces, ese es otro punto importante. Asimismo, destacar la participación de Chile en la conformación del grupo de trabajo sobre medidas de fomento de la cooperación y confianza en el ciberespacio de la OEA. Otro punto a destacar de Chile en cuanto a armonizar capacidades nacionales con las internacionales, que también lo mencioné en una de mis respuestas anteriores, quiero destacar que Chile pues está tomando medidas para adecuar su normativa al convenio de Budapest. Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es que Chile se encuentra haciendo un gran trabajo que se ve reflejado desde el momento en que se encuentra entre los países que tienen una mayor calificación, respecto a las capacidades, a los niveles de madurez de sus capacidades de ciberseguridad. Muchas gracias Víctor Hugo por todo el feedback que nos has dado y las recomendaciones. Juan, para cerrar, las recomendaciones desde Cisco. Bueno, solo me restaría complementar a todo lo ya dicho, agarrándome tal vez de la línea que tomó Adrián, ¿no? Poner el tema sobre la mesa, me gusta esa idea, como un ejercicio práctico, ¿no? Próxima reunión, poner el tema sobre la mesa. Lo que yo complementaría con eso es, después van a surgir preguntas y va a haber una necesidad de buscar ayuda. Entonces, creo que lo que hay que proponer aquí es que nos busquen para que les demos la ayuda que necesitan. No somos, acá estamos representando un ecosistema que es más amplio, ¿no? De jugadores en el ámbito de la ciberseguridad, de profesionales de la ciberseguridad, pero en definitiva es un tema que hay que trabajarlo hablando, asesorando. La respuesta no es un producto, no es una tecnología puntual. Entonces yo invitaría a que nos busquen. Y de hecho hoy tenemos la ventaja de que estamos a un clic de distancia, ¿no? Por LinkedIn o por donde sea, nos pueden buscar y buscar establecer una primera conversación para ver cómo orientar al profesional que le toca ver cómo ordenar su situación en materia de ciberseguridad, que tal vez puede estar confundido, es un mundo en el que hay cientos de tecnologías, de fabricantes, pero vamos a un camino en el que se va consolidando y la verdad que los jugadores que vamos a quedar en esto son aquellos que seamos capaces de resolver la problemática de manera amplia, ¿sí? Y con una estrategia más consolidada, porque cuanto más elementos agregamos a la ecuación, más complejo se torna y esa complejidad es enemiga de la eficacia. Entonces, mi punto resumido es, búsquennos porque al final esto se resuelve asesorándonos, ayudando a definir el plan correcto para cada organización. Muchas gracias, Juan.
Bueno, llegamos al final de nuestro panel, así que quiero agradecer a los panelistas quienes nos acompañaron hoy día. Alcanzamos a ver todos los temas que teníamos en agenda. Fue muy interesante, tomamos temas de infraestructura, de proyección, así que doy las gracias a los panelistas y obviamente a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Así que muchas gracias y cerramos este panel.